Yo quiero, hermano, que en esta hora podamos ver esta palabra ahí en Números 13, acerca de cómo Moisés, hermanos, después que fue llamado de Egipto, fue liberado juntamente con el pueblo de Israel para, hermano, vivir en un desierto donde no había, hermanos, alimentos, no había agua, claro, no había una comodidad. Usted sabe, llevar a una gran multitud para el desierto era algo bien difícil, era una prueba, hermanos, muy fuerte, muy difícil. Pero cuando ya estaban en el desierto, Moisés, hermanos, tenía una meta: dirigirlos a una tierra prometida. Esa era la visión, ese era el propósito de salir de Egipto, llevarlos a la tierra que Dios ya les había prometido. Pero cuando faltaban, hermano, o estaban en el medio del desierto, y Moisés sentía que ya estaba cerca aquel lugar que iban a poseer, él llama, hermanos, a 12 hombres, o envía, perdón, a 12 hombres. Llama a uno de cada tribu. Y ya cuando los reúne, los envía, hermanos, a reconocer la tierra. Y dice la palabra, hermanos, que cuando estos hombres fueron enviados, Moisés, hermano, les dijo: vayan, suban a esa tierra. Dice, subid al monte, observen. El verso 18 dice, observen la tierra. ¿Cómo es? Aleluya. Observen la tierra. ¿Qué entiende usted? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué quería Moisés? ¿Qué le interesaba a Moisés? Observen la tierra. Esa era una preocupación del líder, era una preocupación del siervo. Observen la tierra. Yo quiero preguntarle, ¿cómo es tu colonia? ¿Has observado tu colonia? ¿Cómo es tu colonia? ¿Cómo está tu colonia? ¿Has observado tu colonia? La preocupación del líder, la preocupación del siervo. ¿Cuál es la preocupación del pastor? ¿Cuál es la preocupación de la pastora? Él estaba inquieto en un desierto con tal vez 1 millón de personas, o 800,000, o 600,000, o más. ¿Cuál era la preocupación? Dice, por favor, vayan, observen la tierra. 12 hombres, de uno de cada tribu, que él llamó. Estaba preocupado Moisés, por saber cuál era, hermano, la condición del lugar donde iban a poseer. Luego les dice, observad la tierra como es. Y luego dice, el pueblo que la habita. ¿Está bien? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Cómo son las personas que están enfrente de tu casa? ¿Cómo son, hermano, las mujeres que viven en tu cuadra? Los jóvenes que viven en tu cuadra. ¿Son agresivos? ¿No son agresivos? ¿Son alegres? ¿Son serviciales? ¿No son serviciales? ¿Son malos? ¿Tienen vicios? ¿Cómo es? Primeramente dice, observa la ciudad. Observa el lugar donde tú estás, donde tú habitas. Y luego dice, ¿cómo es el pueblo que la habita? Y observa la tierra como es, dice, el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco, es numeroso. ¿Cómo es la tierra? Dice el verso 19. Dice, ¿es buena, es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos, plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Fértil o estéril. Y si hay árboles o no hay árboles. Dice, y esforzaos
tomad del fruto del país. Oh, aleluya. Mire, la visión de este hombre era una visión que cada uno de nosotros debemos de tener para nuestra familia, para nuestros hijos, hermano, para la iglesia. Para la iglesia. Y gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que se están preocupando. Vamos a ir a esta colonia, vamos a llevar víveres, vamos a llevar alimento, vamos a ir a repartir allá a la clínica o al hospital, a llevarles un vasito de agua, un taquito de harina. Hay muchas personas ahí, hermanos, en la sala de espera o afuera, hermano, de las clínicas. Y gloria a Dios por eso, que hay personas que están sintiendo ir a apoyar y a respaldar. Aleluya. Pero es importante primeramente saber qué necesidad tiene, hermanos, nuestra colonia, nuestra ciudad. ¿Qué necesidad espiritual, hermano, tiene nuestra colonia? ¿Por qué te cambiaste de colonia? ¿Por qué te cambiaste de casa? Lo hicimos porque hay una necesidad espiritual. ¿O lo hicimos porque nos metimos en problemas en la cuadra y ya no queremos vivir en la cuadra o en la colonia? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cómo está la situación de nuestra ciudad? Eso es importante. La condición espiritual de nuestra ciudad. ¿Cómo está la condición, hermanos, de los líderes o de los que gobiernan nuestra ciudad? Dice, ¿nuestras ciudades son ciudades fortificadas? Eso significa que había un liderazgo fuerte en esas ciudades. ¿O son ciudades abandonadas, humildes, pobres? Hay una preocupación, hermanos, de parte del siervo Moisés acerca de cómo era aquel lugar que iban a poseer. Y resulta que el tiempo que subieron era una temporada de cosecha, de frutos. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo regresaron esos hombres? ¿Cuál fue el informe de esos hombres que fueron a inspeccionar la tierra? ¿Cuál fue la visión de ellos? ¿Cuáles fueron las opiniones de ellos? ¿Cuál fue, hermanos, su informe? La mayoría de ellos hablaron bien. La mayoría de ellos tuvieron un informe bueno. ¿O qué dijeron? ¿Qué informes trajeron hacia Moisés esos hombres que fueron? ¿Era buena la tierra? ¿Era mala la tierra? ¿Eran hombres fuertes? ¿Eran pequeños? ¿Cuál fue el informe? ¿Cómo fue el informe de esos hombres que envió Moisés? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Positiva o negativa? Fue negativa. Fue negativa. ¿Cuántos enviaron? 12. 10 hablaron mal. 10 fueron negativos. ¿Y cuántos fueron positivos? Nada más 2. ¿Cómo se llamaron estos jóvenes que hablaron positivamente? ¿Cómo se llamaban estos jóvenes? Josué y Caleb. Grábeselo bien. Josué y Caleb hablaron bien. Y los otros 10 hablaron mal. Hablaron mal. Claro que en aquella tierra habitaban personas gigantes. Es más, había gigantes. Las ciudades eran ciudades amuralladas. ¿Cuál era la mentalidad de una persona, hermanos, que no tenía murallas? Israel no amurallaba donde ellos habitaban. Si acaso ponían ramas, si acaso cercaban ahí con ramas, en donde estaban en el desierto. No tenían la oportunidad de hacer paredes, de hacer castillos en el desierto. Pero sí estaban preocupados a dónde iban, cómo era la tierra y cómo era la gente.
Y cuando regresan esos hombres, empiezan a hablar, hermanos, muy negativamente a Moisés. Y yo quiero decirle, mi amado hermano o joven que estás aquí, como en nuestra ciudad, y yo sé que más de la mitad va a decir, es una ciudad que está mal. No se puede, se está batallando, la gente no quiere escuchar el evangelio, las personas son duras. ¿Cuál es tu opinión, hermanos, acerca del avance del evangelio? ¿Cree usted que puede conquistar su colonia para Cristo? ¿Cree usted que puede conquistar, hermano, a sus parientes para Cristo? ¿Cree usted que podemos conquistar Ciudad Benito Juárez para Cristo? Amén. ¿Lo cree usted? ¿O está diciendo, oh pastor, es difícil llegar con el evangelio a ese hogar, a esa casa, porque tienen este Dios y porque tienen esta creencia, porque ellos todos son bien mal hablados, son maldicientos y son borrachos y no queremos llegar a esa casa o a esa cuadra? Hay personas que tienen mucho miedo, hermanos, llegar a una colonia a predicar el evangelio, llegar a una plaza a predicar el evangelio. Hay muchas personas que tienen miedo, hermano, llegar o hablarle al patrón del evangelio, compartir a sus amigos, a sus amigas del evangelio. Hay personas que tienen miedo, darse a conocer quiénes son, por miedo. Pero cuando regresan estos hombres, hermano, 2 de ellos solamente dan un informe de fe, un informe valiente, un informe diciendo, si se puede, vamos a conquistarlos, vamos a ganar, vamos a ir a pelear. Pero 10 decían, no se puede, no se puede. Gloria a Dios. ¿Sabe que aunque 10 hablaban negativamente, a quién iban a escuchar, hermanos, más? Las multitudes. ¿Quién cree usted que iban a escuchar más? ¿A los 10 o a los 2? ¿Qué es más fácil escuchar? ¿Qué es más fácil que la noticia se corra? ¿La noticia de los 10 o la noticia de los 2? Lo malo, hermano, siempre corre muy rápido. Las mentiras corren muy rápido. Las mentiras tienen pies, hermano, largos. Pero la verdad los va a alcanzar como quiera. Aleluya. Aunque la mentira tenga sus pies grandes o largos, la verdad es más veloz. Va a salir adelante. 10 hombres venían con miedo. 10 hombres venían temblando. Y 2 venían con fe, diciendo, vamos a conquistar. Va a ser rápido, va a ser fácil, sí se puede, somos valientes, sabemos cómo pelear. Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria. Y otros decían, no se puede, realmente nosotros, es más, dijeron, nosotros comparados a ellos, dice, somos como unos cucarachos, somos nada, somos unos gusanos. Así se compararon, hermanos, los 10. Y los 2 dijeron, no, vamos a ganar, vamos a conquistar esa ciudad. Aleluya. Entonces, pasaron, hermanos, ese tiempo. Moisés se quedó con una idea. Moisés se quedó con la idea de lo que era la tierra. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era la gente, hermano? ¿Y cómo eran las ciudades? Moisés se quedó con una idea, pero todavía no estaba tan cerca la conquista, faltaba. Aleluya. Si usted conoce y tiene una perspectiva ya de la ciudad, entonces siga avanzando. Pero siga avanzando con las personas positivas. No avance con la gente negativa. Eso sí,
No avance, hermanos, con las personas que están diciéndole no se puede. No escuche a las personas negativas, a las personas que no tienen fe, a las personas que lo detienen, a las personas que dicen no leas la Biblia, no ores, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que congregarte. Mire, no se junte con las personas que tienen una respuesta negativa. O no va a sanar, ¿para qué oras? ¿Para qué tanta iglesia? Usted haga lo que Dios le está diciendo a través de la palabra. Tenga fe y nunca, hermano, se desconecte de Dios. Porque es muy fácil escuchar, hermanos, a las personas negativas. Tanto en el trabajo, tanto ahí en la cuadra. Hay muchas personas negativas. En cuanto a conquistar, hermano, el reino de Dios. En cuanto a predicar el reino de Dios. En cuanto a evangelizar. En cuanto tenemos nuestra visión de ganar uno más, hermano, la gente dice, no se puede. Y estoy cansado, no se puede, no se puede, no se puede. Pero yo le digo a usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo, hermano, si nosotros creemos y confiamos y no nos cansamos. Pero si usted tiene miedo, no va a avanzar. Aleluya. Tenga fe y sea valiente, hermano, como Dios le dice a Josué. Luego Moisés tuvo que partir con Dios, o sea, llegó su tiempo. Se fue, murió Moisés. Bueno, Dios se lo llevó de alguna manera. Dice la Biblia que hubo una pelea ahí y el cuerpo de Moisés no lo encontraron, se lo llevó Dios. Y el pueblo siguió en el desierto y tuvo que levantarse, hermano, un líder. Pasaron, hermanos, la época del líder Moisés. Y Josué, hermano, fue comisionado para conquistar. Se levanta Josué, hermano, el que habló positivamente, el que tenía fe, el que a él se le hacía, hermano, que todo era posible con la ayuda de Dios. A él fue puesto la encomienda de seguir dirigiendo, de seguir pastoreando. ¿Para qué poner a un líder que no cree? ¿Para qué poner a un líder miedoso? ¿Para qué poner o mandar a un líder, hermano, que no puede? Oye, es que están endemoniados y no quiero meterme con... O sea, Dios te ha llamado para que conquistes, para que liberes a esa familia, a ese joven, a ese niño. Tú eres un hombre o una mujer de fe y tienes que hacerlo. La responsabilidad ahora vino sobre los lomos, sobre la espalda o sobre Josué. Y Josué, dice la palabra, hermanos, que llegó a conquistar esa tierra prometida. El Señor le dio las instrucciones, Dios mismo le dio las instrucciones muy específicas para, hermanos, llegar a esa tierra. En el libro de Josué, capítulo 1, el Señor le dice ahí que se prepare para conquistar la tierra. Y una de las cosas que le dice, esfuérzate. Primeramente le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe usted, hermano, que para conquistar se necesita, hermano, la valentía? La fe y la valentía, hermano, se necesitan. Le dice, esfuérzate. Se necesita una decisión de alguien, hermano, firme y fuerte. Alguien que no tenga miedo. Por eso fue el hermano comisionado Josué para dirigir a esa nación. En el libro de Josué, en el capítulo 1, hablamos de la preparación para, hermano, el líder, o para, en este caso, para Josué. Y Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie, fíjese lo que le está diciendo Dios. Una promesa maravillosa le está diciendo Dios a este hombre, a Josué. Todo lo que pisare la planta de tu pie te va a pertenecer, es tuyo. Aleluya. Todo lo que tú pisares será tuyo. Vas a ir a ese lugar y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Una promesa maravillosa, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya.
Y luego, aleluya, Josué ya como líder del pueblo, también tenía esa intención otra vez de reconocer la tierra cuando él ya se estaba acercando a la tierra. Aleluya. También Josué envía, hermano, a 12 espías. Cuando ya se envía que estaba cerca la tierra prometida, Josué también envía, hermano, a 12 personas a inspeccionar la tierra prometida. Los cuales, hermanos, aleluya, yo quiero que usted se dé cuenta de cómo nuestro Dios es un Dios sabio. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Sabe usted que se quedó desde el Pentecostés, hermano, desde el derramamiento del Espíritu Santo, y donde estaban todos juntos, alabando, exaltando, orando, y se quedó el Espíritu Santo con su iglesia? Fue la inauguración de la iglesia, y el Espíritu Santo todavía no se ha ido, está con nosotros para enseñarnos, para dirigirnos, hermano, para redarguir el mundo de pecado, aleluya, y para, hermano, llevarnos de victoria en victoria cada día. El Espíritu Santo está con nosotros, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Entonces, hermanos, cuando Josué también envía a esos espías a inspeccionar la tierra prometida, los cuales, hermanos, es un prototipo del Espíritu Santo, aleluya, y Jesús, el Verbo de Dios, es un prototipo. Gloria a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo viene, conoce la tierra, reúne a los valientes que son sus discípulos y después envía al Espíritu Santo para que se quede con nosotros. Qué tremendo está eso, hermano. Gloria al Señor. Todos los hijos de Israel, hermano, llegan, cruzan hacia el río Jordán, porque era un obstáculo el río Jordán. Entre la trayectoria hacia la tierra prometida, tenían que cruzar un río. Había muchos obstáculos, y un obstáculo era el río. En ese tiempo, hermano, de invierno, tiempo de lluvia, y resulta que las montañas altas, hermano, se juntaba mucha agua, y el río iba caudalosamente, hermano, que no se podía cruzar. Tenían un obstáculo, el pueblo hubo un obstáculo fuerte. Era el río Jordán, precisamente. Lo cual, hermano, simboliza para nosotros el bautismo. ¿Cuántos ya fueron bautizados, hermanos, en un río? No estoy preguntando si fue bautizado de pequeñito, porque usted no se acuerda, de chiquito, de niño. Estoy hablando del bautismo en agua. Tenemos programado los bautismos. Y es necesario, hermanos, pasar por el bautismo. Es necesario sumergirnos en el agua del bautismo. Y saben una cosa, el pueblo de Israel era necesario que pasaran el río Jordán, que simbolizaba o simboliza el bautismo. El pueblo de Israel tenía que bautizarse al pasar el río Jordán. Era un simbolismo. Cada persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene que ser bautizado. Claro, después de ser enseñado o discipulado. Amén, hermanos. Sé que aquí hay muchos que están siendo ahorita discipulados o ya fueron discipulados en estas semanas pasadas, y tenemos que llevarlos al río. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que cruzar nuestro Jordán. Es necesario pasar nuestro Jordán. Aleluya. Es necesario atravesar el Jordán para nosotros ir al río y bautizarse, hermanos, dar un testimonio público de lo que Dios ya hizo en nosotros, hermano, en lo secreto que es nuestro corazón, que es la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos están preparados para decirle al mundo, soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios?
Aleluya, tenemos que hacerlo público. Pasan el río Jordán, aleluya, y lo cruzan precisamente, hermanos, ¿saben? Un milagro grande, porque la presencia de Dios iba delante de ellos. Era increíble el río, hermanos, cómo iba. Era un gran impedimento. Pero con el poder de Dios todo es posible. Recuérdenlo, todo es posible con la mano y la ayuda de Dios y un pueblo valiente y esforzado. No hay obstáculo que nos pueda detener a nosotros para llegar a la tierra prometida. No lo hay. Cruzaron obstáculos en el desierto, pero ellos fueron valientes. Fueron valientes, tenían fe que un día iban a llegar a la tierra prometida. Tal vez mucha gente, hermano, quería regresarse cuando vio el río. Pero Josué les dijo, no, tenemos que cruzar. Y para poder cruzar, primeramente, hermano, llama a los líderes, a los ancianos, sacerdotes, para que pudieran llevar el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. Aleluya, literalmente la presencia de Dios delante de ellos y pasaron adelante, y los hombres de fe, hombres líderes que iban delante de ellos, hermanos, se atrevieron, hermanos, cargar el arca del pacto y se atrevieron a meterse en ese río caudaloso, aleluya, con sus pies, hermano, cada uno de ellos cargando el arca del pacto, y se iban mojando, hermano, poquito a poquito. Pero saben una cosa poderosa, hermanos, ¿qué sucedió en ese momento? El río se empezó a abrir. Se amontonó de un lado, hermano, y pasaron, hermanos, en seco. No hay impedimentos para el que tiene fe y el que tiene valentía. Si eres un cobarde, entonces no va a pasar nada. Pero si tú hablas con fe, va a pasar algo. Algo va a suceder. Tiene que pasar algo cuando tú oras con fe. ¡Aleluya! Tiene que pasar algo ahí en tu casa. Tiene que pasar algo con tus hijos cuando oras con fe. Tiene que pasar algo en mi ciudad, hermano. Aquí en esta ciudad Benito Juárez, algo tiene que pasar cuando tú oras con fe. Ora con fe, profetiza, predica con fe, actúa con fe. Algo tiene que suceder en nuestra ciudad. Créelo, hermano. Moisés habló con fe, Josué habló con fe, hermano, actúa en fe. E iban en camino adecuado, correcto, en la dirección correcta, porque ellos ponían primeramente, hermanos, la presencia de Dios en primer lugar. Ponen a los sacerdotes allí, el arca del pacto, eso significa la presencia de Dios, hermanos, primeramente sea en mi vida. Todo lo que tú decidas, todo lo que tú hagas, aún sea en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, pon primeramente la presencia de Dios por delante en tu vida, para que te vaya bien.